caído el 20 que estas personas cohabitan con nosotros y tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos que todos. Llámele como usted quiera, pero en pleno siglo XXI la discriminación no hay que voltear a los Estados Unidos. Está aquí, está con su vecino, puede estar con su hijo o puede estar con usted mismo. Por eso es importante abordar este programa, porque papá gobierno siempre ha sido el que, pues como que se preocupa, no sé si por el asunto de los votos después o realmente porque están entendiendo, pero hoy sí al menos hay un diputado que está en muletas y creo que ha entrado en conciencia, ya por no decir más alto, en el mismo Congreso del Estado, y que ha tenido la conciencia de hacer algo desde su curul en beneficio de las personas con discapacidad. Es Miguel Castro y tuvo un acercamiento contigo, Héctor, sí, claro. Y te hacía el comentario respecto a cómo ve él ahora el mundo avanzando con muletas. Yo le decía a Miguel que me daba mucha pena lo que le había sucedido, pero que en cierto sentido le agradecía a la vida que lo pusiera en ese esquema, porque el día de hoy vamos a buscar intervenir el Congreso del Estado con el tema de accesibilidad. Hay otro diputado igual metido en el tema. Entonces son perspectivas que a veces te tocan. Los grandes cambios se hacen justo de eso, los sueños nacen de esto, los sueños nacen de vivencias, y en ocasiones dicen que a veces las personas creamos un sueño de algo irreal, y a veces a las personas con discapacidad nos ven como irreales, pero en ocasiones nosotros tenemos que buscar ser esa realidad, y en el gobierno estamos trabajando para que así suceda. ¿Cómo? Interviniendo espacios, trabajando con los gobiernos municipales para hacer un concepto llamado esquinas incluyentes, que obviamente yo le decía a Ramiro en el corte que el hablar de discapacidad y el intervenir temas de discapacidad es beneficiar a toda una sociedad. Dicen que el discriminado no discrimina, y justo es lo que hacemos con los temas de diseño universal. En este tema de las banquetas donde tú estás participando en Zapopan, por lo menos, ¿en qué consiste esta intervención? Consiste en que al parecer van a existir ciertas multas para las personas que se estacionen en las banquetas, ya que no permiten el tránsito de las personas, ya sea con discapacidad o sin discapacidad. Y también vamos a intervenir lo que es las esquinas para hacerlas más amables, poniendo rampas, poniendo lo que es las cenefas para personas ciegas, y pues todo lo necesario para que exista la accesibilidad universal. Estamos también por reformar un artículo del reglamento de construcción donde les exigimos la accesibilidad universal, es decir, donde puede entrar una silla de ruedas, una persona con un bastón, una persona de tercera edad, una persona silente, todos podamos entrar sin ninguna barrera. Es lo que estamos pretendiendo en Zapopan. ¿Hay madurez para poder entender que esto no es un asunto de gasto ni de inversión, sino que es una situación que se necesita en la ciudad por el gran número de personas con discapacidad? O le hago otro planteamiento a la psicóloga, en el sentido estricto de cuál es el sentido de discriminar por discriminar. Pues la discriminación nace mucho de la ignorancia. La ignorancia hace que no sepamos si lo que hacemos o decimos está bien o no, simplemente hacerlo. En cuestión también algo que me gustaría mucho recalcar ahorita que comenta acerca de la madurez en cuestión a los servicios que existen por parte del gobierno y por parte de los mismos psicólogos particulares que trabajamos. Yo creo que, bueno, para empezar, en Guadalajara, al menos en Jalisco, habemos muy pocos, si no es que contados con una mano, psicólogos que trabajemos con personas sordas. Especialmente hablando de esta discapacidad, sí hay una situación muy específica, porque hay una barrera, digamos, de comunicación por el hecho de que ellos hablan lengua de señas y nosotros no. Entonces, ¿qué hace un psicólogo cuando le llega una persona sorda? La persona sorda puede tomar la terapia, pero se va a cansar de leerle los labios al psicólogo, ¿no? El psicólogo puede pensar que el paciente o la persona le entiende ciertos conceptos que él maneja, pero no puede estar seguro de que esa comunicación es real hasta donde él quiere llegar, ¿no? Entonces, el aprender lengua de señas es indispensable para que los psicólogos podamos también incluir a toda la sociedad, pues, ¿no? Y no decir, no, ¿sabes qué? Es que, pues, no sé lengua de señas, no lo puedo atender. Es importante, ¿por qué? Porque ahorita, por ejemplo, que estamos trabajando desde DIC,
vimos pues que no hay proyectos, no hay programas en donde haya, por ejemplo, en Procuraduría Social o en ciertas instituciones, si hay una demanda con personas sordas y que lleguen, no hay, o sea, le pueden hablar a un intérprete y que a lo mejor maneje más o menos ahí la situación con estos usuarios, pero no se les da un seguimiento. Entonces, esas personas generalmente tienen situaciones de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio tal vez, de violencia intrafamiliar y no se les da seguimiento. Incluso yo he visto casos pues que me constan en donde se les deriva pues a ver a dónde pues, o sea, ni siquiera hay como de que se encarguen de decir, ya llegó a tal institución, se le está dando seguimiento. No, la persona sorda desaparece de repente y vive otra vez en su ambiente. Son invisibles, o más bien, no es que sean invisibles. Los hacemos. Exactamente, invisibles. Y eso es discriminación. Exactamente. O sea, no es el tema de dejarlos pasar a un lugar o no permitirles hacer algo, no. Desde el momento en que los ignoramos, así es, los hacemos invisibles y nos convertimos en personas que discriminan. Y desde la parte profesional también, por eso hago ese énfasis de que a todos nos corresponde desde nuestra trinchera, digamos, a mí como psicóloga, por ejemplo, como ciudadana, a todos, hacer nuestra parte para hacerla bien, o sea, pensando en todos y en qué consecuencias y qué repercusión positiva va a tener, porque finalmente es trabajar con la vulnerabilidad, pues con niños, con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad, y ese sector está muy descuidado todavía, entonces hay que ponerle pues ahí más atención. Leonardo, una pregunta que quiero hacer, cuando veo a una persona en silla de ruedas, ¿cómo tengo que comportarme? Porque hay veces que entran los sentidos de culpa, entra el tema del humanismo, de ayudar a alguien, etcétera, y de repente pues tomamos la silla de ruedas y damos un ride, como decimos, ¿no? Sí. Pero hay veces que nos hemos topado con gente que voltea y se queda viendo, espérame, yo puedo, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Porque a veces hasta ese tema del desconocimiento de estar cerca de alguien con discapacidad nos hace dudar, regarla o a veces omitir o hacer invisible. O sobreproteger también. O sobreproteger. Mira, yo creo que lo importante sería llegar con la persona y presentarte. Y ya después preguntarle, ¿necesitas algo? ¿No necesitas nada? Si él te puede decir, yo puedo, muchas gracias. O te puede decir, qué bueno que llegaste a ayudarme porque la verdad tenía media hora subiendo esta banqueta. Entonces lo importante ¿Media hora es para subir una banqueta? Bueno, es un decir. No, bueno, es que prefiero preguntarlo porque a lo mejor así estamos con las accesibilidades y... Sí, o sea, es un decir. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta cuando sales a la calle? Cuando salgo a la calle, lo que es... El camión, ¿no? Que no tenemos suficientes camiones, público. Exactamente. Suficientes camiones. Tardas de media hora a hora y media en agarrar un camión. Porque no existen los suficientes camiones, vamos. Ya se hizo un avance, ya hay camiones, pero no son los suficientes. Entonces, estás esperando de media hora a una hora y media, a veces. Entonces, considero que eso es una gran barrera. Y también lo que a veces yo he visto que en una esquina hay una rampa y cruzas, pero el otro lado ya no hay. Entonces dices, ¿cómo llego? Entonces a veces tienes que irte por la calle y eso es más peligroso. Es increíble, ¿no? Hemos ido y venido a la luna, pero no podemos ni siquera cruzar una calle con esa accesibilidad. Exactamente. Sí. ¿Y acá contigo? Fuimos a desayunar un día y no había cartas para personas ciegas. Sí, yo creo que esto es un tema de corresponsabilidad. El hecho de que nosotros como el gobierno del Estado trabajemos sobre este asunto de manera seria y responsable nos hace trabajar de la mano con quienes saben. Dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad algo importantísimo. Estos espacios, los medios de comunicación, están designados en el artículo 8º de esta convención, donde habla de la toma de conciencia. Ahorita con lo que estás haciendo con este programa y de este espacio, realmente estás generando conciencia en las personas que no tenían ni idea de que existía una persona con discapacidad. A veces se preguntan, ¿de veras existen? Y tal vez su vecino la tenga, simplemente a lo mejor los papás lo tienen confinado a un espacio específicamente. Y como gobierno, lo que estamos haciendo ahorita es trabajar de manera transversal en educación, en empleo, en cultura,
Ya están viendo diversas acciones a nivel físico y las que verán a lo largo de este año para que hablemos de discapacidad, pero con hechos, y a veces las promesas se queden ya fuera y los hechos sean los que hablen por este gobierno del Estado de Jalisco. Pero que la gente con discapacidad hable. Claro. Quien toma a veces el micrófono es el político, es el secretario, es quien le pasan la tarjetita o el reporte. Y yo creo que quien puede y tiene la autoridad para ser las personas que trabajan con personas con discapacidad y las personas con discapacidad propiamente. Tienen la autoridad y la obligación y la corresponsabilidad. Dicen que nadie sabe lo que le duele más que el propio enfermo, ¿no? En el tema de salud. ¿Pero el discapacitado está enfermo? No, eso es un tema distinto. Este es un tema de un dicho de mi rancho y este es un asunto de una situación social. Una persona con discapacidad no necesariamente tiene una enfermedad. Por enfermedad es consecuencia de su discapacidad, pero ese es un estado. Es como quien es alto, como quien tiene obesidad, como quien es de talla baja, como quien es ciego. Esa es una característica personal y que te hace vivir de una forma específica con tu característica como individuo. Sí, y algo que me gustaría también resaltar que es importante que todos entendamos es que no debemos asumir, ni dar por hecho, ni interpretar que una persona con discapacidad sufre o que una persona con discapacidad tiene necesidades ajenas a las que nosotros mismos tenemos. Digo, si vive en una condición de una discapacidad, pues vaya la redundancia, pero eso no lo condena a un sufrimiento como el que ponen de repente en novelas o en programas en que y chocó y era malo y quedó en silla de ruedas, ¿no? Entonces no es como un merecido, pues, o sea, no es como un castigo. Entonces, desde ahí, desde esa parte consciente de la sociedad, yo creo que el verlos también como personas que se realizan y que tienen un potencial de hacer sus sueños, sus metas, a sus posibilidades como todos, desde ahí también es algo importante, pues, porque los vemos no como segmentados, no como en parte, no. Una persona con discapacidad, a lo mejor no tenga un brazo, esa persona no es su brazo, o sea, que no tiene. Esa persona es un ser íntegro que tiene muchísimas más riquezas que ese brazo que no tiene. Entonces, desde esa parte también. Tengo 20 segundos para Leonardo, el tema de las conclusiones. Yo le doy gracias a Dios porque tengo discapacidad. Gracias a eso he hecho grandes cosas. Fui deportista. Ahora estoy apoyando en lo que es gobierno, he conocido a grandes personas y le agradezco a Dios porque me haya mandado con discapacidad. Gracias a eso estoy apoyando para que exista un país y un mundo mejor. Héctor Figueroa, 20 segundos. Gracias a todos los que ven este programa. Despiértense con la convicción de cambiar paradigmas y de realmente buscar vivir en una sociedad en comunidad, con personas con y sin discapacidad. Yo quiero agradecer, Paola, gracias por acompañarnos, pero sobre todo a usted que estuvo con nosotros a lo largo de estos 30 minutos en el programa de Los Operadores. Usted tiene una silla en este lugar, con el compromiso de que vamos a cambiar desde nuestra cuadra, desde nuestra colonia, desde nuestro municipio, desde nuestro estado y desde nuestro país. Hay programas de televisión que cada año buscan la integración a través, por ejemplo, del Teletón, pero es una vez al año. Pero ¿qué estamos haciendo todos los días, cada minuto? Yo tengo un cuñado, mi cuñado es Ramón López, él tiene síndrome de Down, es mi mejor amigo y es alguien que todos los días le aprendo. Pero el programa del día de hoy, específicamente el del día de hoy, quiero ofrecérselo a una persona que ya no está con nosotros, pero que gracias a su educación logró que esta sociedad cambiara desde un salón de clase hasta una colonia y hasta un estado. Es el papá de Silvia Velázquez, que ya no se encuentra con nosotros, pero a él le queremos agradecer que su hija está trabajando con nosotros y está haciendo que este programa llegue a miles, a millones, para que no seamos una sociedad discapacitada y que nos convirtamos en eso, en una sociedad única, incluyente. Gracias al papá de Silvia, gracias a Silvia Velázquez, gracias a los que hacen posible esto y gracias a usted por seguir con nosotros en Los Operadores. Que descanse. Hasta la próxima semana.